Empezó. No, no, no. Hola, buenos días a todas y a todos. Hoy estamos en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural de Camila Lozada. Están presentes su directora, María Luz Roa, y las integrantes del jurado, Paula Cabrera y Marcela País Andrade. En primer lugar, entonces, vamos a darle la palabra a Camila para que haga su presentación y vamos a compartir pantalla en este momento. Gracias, Josefina. Esperen que tarda un poquito, ya empezamos. Ahí está. Muy bien. Genial. Bueno, mi tesis se llama Cometa, estrellas sin cielo, de la arena del circo a la arena feminista. Quiero empezar agradeciendo a mis compañeras y compañeros de la colectiva Circenses Cirqueros Organizadas, que están acá en la foto, a mi profesora del circo criollo, Grisel, a la familia Videla de la Escuela de Circo Criollo y a mi directora de tesis, Luz Roa, y al equipo de Antropología del Cuerpo. José, por favor. Bueno, antes que nada voy a hablar de cómo llegué al problema de investigación y de mis implicancias en el campo. Yo hago circo desde que tengo 16 años. Cuando terminé la escuela empecé a dar clases de circo y empecé a trabajar a veces en la calle y a veces en varietes, y mientras empezaba a estudiar antropología. Vivía en el conurbano sur, en Lanús. En 2015 hice el seminario de antropología de la subjetividad de Paula Cabrera, y una de las docentes fue Luz, ahí la conocí a Luz, que además es payasa. Entonces, ahí esa perspectiva me empezó a abrir un montón de mundos dentro de la antropología que yo la verdad no tenía idea que existían. La siguiente, por favor. Gracias. En 2016 hice el seminario de antropología del cuerpo, la foto viene después, con Silvia Citro, también otra perspectiva que me empezó a abrir otros mundos y me empezó a generar un montón de preguntas en relación a este otro mundo que yo habitaba, que era el circo. Y en 2017, un amigo que se llama Iván, que está acá en la foto, me invita a ser parte de esta colectiva que se llama Hablemos de Violencia sin Carpa, a raíz del primer escrache público que aparece en el circo por violencia de género de una persona cercana a mí, y de, bueno, a toda la conmoción que eso generó, y a mí me generaba mucha impotencia y no entendía por qué estaba pasando. Entonces ahí empecé también a pensar, tenía que pensar el tema de tesis, y empecé a pensar que podía trabajar un poco con esto. Vamos a la otra diapositiva. En 2018 nos juntamos un grupo de cirqueres para firmar una carta en apoyo al proyecto por la legalización del aborto, y en esa reunión fuimos 1.200 cirqueras y cirqueres que firmamos la carta, y en esa reunión empezamos a preguntarnos sobre cuestiones en torno al género que nos preocupaban, y ahí se fue delineando todavía más mi problema de investigación. La que sigue. Volviendo un poquito atrás en el tiempo, en 2017 me uní de la mano de Luz al equipo de antropología del cuerpo y de la performance, y un poquito después se creó el subgrupo de género, que terminaron de aunar todas estas cosas que yo estaba pensando para mi tesis. La siguiente. Entonces, voy a introducir un poco mi problemática. El circo actual en Buenos Aires, muy brevemente,
proviene de las familias de circo tradicional, de organización y producción familiar, que se asientan en Buenos Aires, viniendo desde Europa hacia principios del siglo XIX. Hacia finales del siglo XIX emerge un género novedoso circense, que es el circo criollo, que a la parte de destrezas físicas propia del circo tradicional se le agrega una parte de representación teatral criollesca. En 1990 pasa algo que es muy importante en nuestra historia, que es que los hermanos Videla abren la primera escuela de circo en Argentina para que jóvenes y niñas que no sean parte del mundo del circo puedan conocer las técnicas, porque antes era un secreto familiar que se pasaba de generación en generación. Y después, por otro lado, hacia los 90 llegan las influencias de las estéticas europeas de los 70 del circo nuevo. Y en esas mixturas, bueno, se constituye un poquito el circo actual en Buenos Aires. Vamos a la siguiente. Esta es una foto de la familia Rivero y de la familia Podestá, de circo criollo. La siguiente. Una foto de una compañía de Hodgman, de circo contemporáneo, pero acá está Gaby Parigi, que es una compañera. La siguiente. Y esta es la Escuela de Circo Criollo, que es donde está situada ahora, pero estuvo en Montechingolo y en otros lugares de Capital también. Montechingolo zona sur. La siguiente. Entonces, lo que a mí me interesa de todo esto es cómo la irrupción del movimiento feminista en el circo, a partir de la campaña de Ni Una Menos en 2015 y más fuertemente a partir de la lucha por la legalización del aborto en 2018, va generando transformaciones en las subjetividades circenses, más que nada a partir de cambios generacionales donde las juventudes cumplen un rol muy importante. Siguiente. Entonces, las preguntas del problema de investigación son las siguientes. ¿Cómo se transforman las subjetividades de los jóvenes circenses a partir de la irrupción del movimiento feminista? ¿Cómo se transforman las maneras de habitar el circo desde los cuerpos generizados? ¿Qué tipo de trayectorias conducen a ser cirquera y cómo se están transformando los hábitos a partir de estos cambios generacionales? Y lo que a mí más me importaba al momento de hacer la tesis y de empezarla era cómo hacer una investigación que les sirva a mis compañeros. Yo me preguntaba para qué investigo y para quiénes investigo, y me interesaba particularmente esto. Siguiente, por favor. Bueno, los objetivos, los leo. El objetivo general es comprender el proceso de transformación subjetiva de cirqueras y cirqueres jóvenes en un contexto de cambio abrupto político-cultural a partir de la influencia de la primera marcha de Ni Una Menos y de la lucha por la legalización del aborto hasta la actualidad, focalizando en la transformación de prácticas y relaciones de género. Los objetivos específicos que se desprenden de este objetivo general son realizar una genealogía de la historia del circo desde una perspectiva de género y analizar los vínculos de esta genealogía con la conformación de los hábitos circenses en el contexto actual. El 2, analizar la transformación del mundo circense en Buenos Aires a partir de la politicidad de esta nueva coyuntura de los activismos feministas. El 3, indagar en los modos de constitución de los hábitos circenses a partir del análisis de historias de vida. El 4, analizar de qué manera se transforman las subjetividades de los cirqueres jóvenes y sus maneras de habitar el circo a partir de la irrupción del movimiento feminista. Y el 5, realizar una investigación que sea útil para los artistas circenses. Siguiente. Entonces, mis interlocutoras e interlocutores son principalmente cirqueras y cirqueres jóvenes que han sido los protagonistas en estas transformaciones porque han poblado de sentidos nuevos la arena del circo a partir de los activismos feministas, de participar de las manifestaciones en la calle, de participar de distintas maneras de los activismos feministas, y que habitan el circo como un modo de vida, o sea, no es que el circo es un hobby y van a tomar una clase de acrobacia, sino que comparten creencias, prácticas, experiencias y sensibilidades propias del mundo circense. Y mi hipótesis es que las subjetividades de estos cirqueres
se encuentran atravesando un proceso de transformación y agenciamiento que es generacional, con una relevancia de los jóvenes, a partir de la politicidad de la coyuntura de los activismos feministas contemporáneos, que se activa en la primera marcha de Ni Una Menos, donde la masividad del movimiento se extiende más allá de lo partidario y ocupa la agenda pública y ocupa las calles, modificando particularmente las prácticas y las relaciones de género. Vamos con la que sigue. Bueno, para esto planteo una perspectiva teórico-metodológica que llamé una antropología habitada desde la participación e intervención. Habitada porque parto de los saberes que produzco desde mi propio cuerpo y de estar en el circo con otros y de ser parte del circo como un mundo que me es propio. Habitar es una categoría que se usa mucho en el campo, que implica como estar presentes en el momento, pero también apropiarse de los espacios que transitamos, no transitarlos, sino habitarlos, y para mí esto viene de esta historia de que el circo y la carpa también son la casa y son la familia. Y desde la participación e intervención, porque yo no me limité a tomar registros de observación participante, sino que realicé talleres junto con mis compañeros, tomé talleres, fui parte de las intervenciones activistas, y todo esto fue nutriendo mi investigación y lo tomé como distintos tipos de saberes que me ayudaban a la comprensión. Por otro lado, esto también me generó como una dificultad en cuanto al distanciamiento, más que nada en el capítulo de activismos, porque me salía como naturalizar muchas cosas propias de mi militancia, sin ponerlas en crisis con interrogantes antropológicos, entonces ese capítulo lo tuve que escribir un montón de veces, y sigo también lidiando ahora en el doctorado un poquito con lo mismo. Después tomé la perspectiva de la subjetividad de Paula Cabrera, que después extiende luz en su tesis de doctorado. La cuestión juvenil la trabajé desde un enfoque generacional, tomé los estudios de Silvia Elizalde, y después tomé la teoría de la performance de Judith Butler, la fenomenología cultural de sordas, perdón, de la performance de Silvia Citro y de Diana Taylor, y la teoría de la performatividad sí de Judith Butler, para ver cómo se iban tejiendo estas tres cosas más o menos al mismo tiempo. Gracias. Entonces, la categoría de subjetividad atraviesa toda la tesis, y bueno, leo lo que dice acá sobre subjetividad, que yo lo considero, siguiendo a Paula y a Luz, maneras de pensar, sentir y hacer que son conformadas socioculturalmente y que los sujetos tienen incorporadas constitutivamente, y a la vez lo que cada sujeto hace, dice, siente y encarna a partir de tal constitución. Me gusta esta idea de lo constitutivo y lo constituyente para pensar las prácticas circenses. Entonces, para esto yo dividí a la subjetividad en tres dimensiones que me eran útiles, que en el mundo del circo sean al mismo tiempo, pero en términos analíticos me sirve dividirlas. Y también a lo largo de la tesis traté de ir entrelazándolas. Primero, el mundo de la vida circense, donde trabajo por qué el circo es un modo de vida, cómo se constituye este mundo de vida históricamente, pero también la influencia de la coyuntura político-social actual de los activismos feministas en las subjetividades de estos cirqueres y las transformaciones y rupturas en los discursos, prácticas y sensibilidades. Segundo, las trayectorias sociohistóricas hacia el ser cirqueres, donde trabajo la incorporación del hábito circense generizado como esquemas de percepción, sentimiento y acción, y las maneras de habitar el circo desde los cuerpos generizados, donde trabajo las conformaciones de las corporalidades y las emocionalidades de los cirqueres, y la contradicción entre la fuerza física y la fuerza simbólica. Siguiente. Las técnicas de investigación fueron análisis de fuentes documentales y censales que produjo la Asociación Civil Circo Abierto, entrevistas en profundidad, historias de vida, los talleres que comentaba antes,
un mapeo colectivo que hicimos con círculos organizados y performance artistas que también hicimos con círculos organizados. Siguiente. Dentro del estado del arte, tomé los estudios historiográficos sobre el circo de Beatriz Seibel y Laura Mauliani, y acá me pregunté qué roles desempeñaron las subjetividades feminizadas a lo largo de la historia del circo y me di cuenta que las trayectorias de las mujeres estaban ausentes y solamente aparecían como esposas de. Los aportes de ellas básicamente no, ni en el archivo ni en la bibliografía son muy difíciles de encontrar. Después tomé los estudios antropológicos de juventud, prácticas circenses y políticas culturales de Julieta Infantino para poder hacerme la pregunta de cómo son las nuevas modalidades de hacer política de las juventudes circenses actuales desde el activismo feminista. Julieta investiga esto desde el 2011 con Circo Abierto, la lucha por la Ley Nacional del Circo, y yo tomé esta idea para pensar el contexto actual. Y después los estudios antropológicos sobre la conformación de las corporalidades de los acróbatas de Mariana Sáez, a partir del cual yo me pregunto cómo se generizan en ese proceso las corporalidades y cómo se transforman estas performatividades de género feminizadas a partir de los activismos feministas. La que sigue, por favor. Ahí está. Y en el primer capítulo, bueno, no es el primero, es el segundo me parece, que se llama Balada Triste de Trompeta, que es una película que me recomendó la primera artista que entrevisté para que entienda cómo es el circo de carpa, una aproximación feminista a la historia del circo. Analizo cómo el circo tradicional se constituye en un modo de vida que es nómade, de organización y producción familiar, eran familias que vivían en la carpa era la casa, y cómo esta carpa en la que se juntaban la arena doméstica y la arena laboral y artística estaba organizada por una lógica de poder de género que demarcaba roles binarios, asociando a los artistas, hombres, a la fuerza y a la comicidad, y a las mujeres a la sensualidad y a la flexibilidad. Entonces, a partir de también análisis de entrevistas y relatos, hago un análisis de trayectorias para ver cómo se van incorporando estos hábitos circenses generizados y planteo que estas mujeres fuertes del circo disputaban de alguna manera modos normativos de corporizar el género en ese momento, porque eran para el siglo XIX, por ejemplo, cuando empezó el circo tradicional, mujeres fuertes, independientes, en escena, casi desnudas, era transgresor. Entonces, pero por otro lado, en la arena del circo eh, vivían ciertas opresiones, violencias físicas, desigualdad en las tareas de crianzas, en las tareas domésticas, que reproducían la lógica patriarcal de organización. La que sigue, por favor. Este es un fragmento de una entrevista que le hacen a la hija de una artista de circo que ya falleció de carpa, que habla de cómo, de los trabajos domésticos de las mujeres. Dice, era levantarse, atender a los chicos si los tenían, hacer las compras, limpiar, cocinar, ir a ensayar, actuar, volver a la casilla, preparar la cena. Si estaban embarazadas, actuaban casi hasta último momento. Esto me lo han dicho compañeras en la actualidad, que lo han hecho. Es verdad que aunque las mujeres siempre colaboraban en todo, a ellas les tocaba la parte más dura de ciertos trabajos físicos, a ellos, al armar la carpa, casi siempre muy artesanal. Pero si mi abuela en sus comienzos tenía la batea para fundir el hierro y hacer palomastros que sostienen la carpa, mi abuela cosía las uniones del lienzo. Las mujeres además fabricaban todo el vestuario del show. La que sigue. Ah, José, esto es un video que es de un proyecto que iniciamos a partir de, de esta ausencia que vemos de las trayectorias de las mujeres en el circo con Julieta Infantino y con Vicky Barker, que es una compañera del circo. ¿Se pueden pasar 15 segunditos nada más, como para ver un poquito? Yo no escucho, pero no importa, si no. No, no se escucha, bueno, no importa. Es una entrevista que le hacemos a Olga Videla y a Gabriela Videla,
de la Escuela de Circo Criollo. Nos cuentan sobre eso. Fueron futbolistas, los enanos eran los arqueros, el referee. ¿Quién jugaba? Las mujeres. Era una pantomima, pero jugaban. Claro. Entonces era como mi abuela decía, o son futbolistas o trapecistas. El circo criollo, que era el más bien típico circo argentino, el circo característico, que era más pequeño, más de familia, con muchos actores. A los mismos artistas del circo eran los actores. Lo vemos de papá y mamá, como de circos más internacionales. Y ella es verdaderamente criolla porque es hija de extranjero. Hasta ahí, porque si no se va. Gracias. Es un reel, todavía el documental no lo tenemos, pero es un proyecto que tenemos pensado hacer. Y estas son Olga y Gabriela de la Escuela de Circo Criollo. Entonces, en el capítulo siguiente, que se llama Historias locales y memorias vivas de las estrellas sin cielo, se llama así porque Jorge en esta entrevista, con Paz, que también es antropóloga, nos dijo que a los artistas de circo se les dice que son estrellas sin cielo porque brillan en la pista y todos les aplauden en la pista, pero después en el resto de la vida se olvidan que existen. Y viene un poco de este modo de vida circense que Jorge y Olga llamaron a pulmón de las familias de carpa. Que si la carpa se cae, hay que salir a levantarla y no hay tiempo de llorar y no hay tiempo de sufrir ni de pensar. Es como una disposición a la práctica y a obturar todas las emociones de dolor y sufrimiento porque hay que estar en movimiento porque así es la vida de circo, en constante movimiento. Y yo hago una asociación entre este circo eh, fin. Ahí está, gracias José. Entre esta idea del circo a pulmón que traía Jorge de las familias de carpa y el modo de producción y organización independiente de los artistas actuales, porque como me contaba, por ejemplo, Grisel del circo criollo, a trabajar en la calle, por ejemplo, implica tener todo el tiempo que estar poniendo el cuerpo para armar la estructura, para desmontar la estructura, para absolutamente todo, que implica una precarización corporal y laboral que me hace acordar a las familias de carpa. La siguiente. Después en el capítulo que se llama Pasajes de la arena del circo a la arena feminista, primero hago como una parte más histórica del movimiento feminista en Argentina y después intento ver la importancia de la juventud en los cambios generacionales, en estas transformaciones de los esquemas de percepción, pensamiento y acción. Y me pregunto de qué manera el cruce entre la generación, el género y la sexualidad nos permite observar nuevas maneras de estar siendo en el circo ahora. ¿Qué vínculos, qué prácticas y qué corporalidades y experiencias se habilitan? ¿Cuáles antes eran habilitadas y ahora son rechazadas? Por ejemplo, el humor. Ahora hay una denuncia a un tipo de humor que se considera machista y que antes era totalmente natural. O la violencia de género era pensada como un secreto familiar o parte del ámbito privado y ahora es denunciada. Corporalidades gordas, corporalidades trans en escena. ¿En qué escenas? Igual, obviamente, porque sigue habiendo, se siguen reproduciendo las escenas también, que antes eran impensadas. La siguiente. En términos más amplios, junto con mis compañeros de Cirqueres Organizadas, hicimos este mapeo colectivo de los espacios circenses que incluyeron de alguna manera la perspectiva de género en Buenos Aires y en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, que son todos estos, que son bastantes para los espacios que hay. La siguiente.
Entonces, a partir de la influencia del movimiento feminista, emergen distintas maneras de organización colectiva en el circo en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, que es donde yo hice trabajo de campo. Y acá yo vi que la predisposición práctica familiar de estos circos de carpa a conformar vínculos colectivos se comienza a transformar desde esta nueva identidad política en vínculos comunitarios y afectivos que son tejidos por el movimiento feminista. Ya no somos familias, pero somos compañeras que vamos tejiendo distintas tramas de solidaridad y de apoyo y también de producción económica para poder generar otra manera de habitar el circo. La siguiente, por favor. La primera colectiva que surgió se llamó Hablemos de Violencia sin Carpa, que surgió en 2017. La siguiente. Esta colectiva accionaba, ya no acciona, ya no existe, mayoritariamente por jornadas, que se llamaban Jornadas por un Circo sin Violencia, que tenían una parte de talleres y una parte de varietés. Los talleres eran muy importantes porque lo que se planteaba era representar una escena cotidiana del circo. Entonces lo que pasaba ahí era que yo fui parte de los talleres, no los tomé, y lo que pasaba era que nos dábamos cuenta que íbamos reproduciendo desde la parodia relaciones, estereotipos de género, relaciones desiguales que se daban cotidianamente en la escena. Por ejemplo, me acuerdo de una compañera performando una masculinidad como agresiva, malabarista, que tiraba las clavas arriba de ella y no se daba cuenta, y ella iba tratando de agarrarlas y se las daba, y también como esta hipersexualización de las mujeres asistentes. Entonces después a partir de esto reflexionábamos sobre, bueno, qué privilegios tienen los varones en el circo, íbamos como desnaturalizando de alguna manera a partir de sentidos que nos otorgaba el estar en las calles y el empezar a habitar la arena feminista, desnaturalizando formas heredadas del circo. Entonces yo planteo como hipótesis que la potencia de estas prácticas performáticas es que permiten recuperar desde el cuerpo experiencias de violencias incorporadas que no pueden ser reducidas al lenguaje y recrearlas desde la puesta en escena del propio hábito circense, y ahí se transforman las subjetividades. Siguiente, por favor. Ay, perdón, 2 veces la misma foto. La que sigue. Esto también es parte de los talleres. Siguiente. La otra colectiva que surgió en 2018 por el debate del aborto es Cirqueres Organizades, que es una colectiva que es activista, también da talleres y creó un protocolo de acción contra la violencia de género en el circo de manera colaborativa. Siguiente, por favor. Entonces acá yo me focalizo más que nada en los activismos circenses feministas que realizamos en manifestaciones públicas, más que nada convocadas por el movimiento feminista, pero también, por ejemplo, cuando se intentó criminalizar el arte callejero o las marchas del 24 de marzo. Y yo considero que los artismos feministas son prácticas artístico-políticas que visibilizan y cuestionan desde diversas estéticas y corporalidades el paisaje de la crueldad propio del sistema patriarcal. Y proponen otros modos de acción, retomando a Victoria Fortuna, ante las militancias de izquierda que son masculinizadas. Entonces yo planteo que en esta representación de formas novedosas de actual género, porque somos un montón de mujeres y disidencias en escena por primera vez en la historia del circo, con distintas corporalidades, donde las payasas son sujetas enunciadoras, donde nadie es asistente de nadie, donde las fuertes y las volantes somos nosotras y nosotres. Se van sedimentando en los cuerpos nuevas performatividades de género, en la repetición de estas escenas, que colectivamente disputan las formas legítimas de expresar la feminidad en el circo heredadas de generaciones anteriores. La que sigue, por favor.
Por otro lado, también en la escena, en las reuniones, en las asambleas, la violencia de género empezó a ser nombrada y también denunciada, pero también resignificada a través de las emociones y los lazos afectivos que hablaba anteriormente de esta acción colectiva y de las estéticas populares y el circo. Nuestras performances son como hay festivas y tratamos de se transforman las emociones porque nos reímos, porque son alegres, entonces desde la trama que vamos tejiendo y el estar juntos en la calle, se van transformando estas violencias incorporadas en el cuerpo. La siguiente. La siguiente. Y el último capítulo, que se llama Habitar el circo, trabajo la conformación de las corporalidades fuertes y flexibles. Esta es la Escuela de Circo Criollo. Siguiente, por favor. Y acá tomo una categoría del campo que se llama el despertar de los cuerpos para analizar cómo es este proceso de incorporación del habitus circense para alguien que no viene del circo, donde se da un proceso de transformación material de los cuerpos que se tonifican, se vuelven musculosos, se vuelven fuertes, pero también se lesionan, se rompen, y suceden en simultáneo con un proceso de transformación perceptiva y de constitución de una emocionalidad específica, que es una emocionalidad dura, fuerte, porque los valores que guían la práctica en el circo es muy común escuchar, sacar de la mente el no puedo, no tener miedo, llevar el aire a donde duele, evitar la incomodidad, evitar un dolor que se pueda soportar, pero que sientas que no te vas a romper, y la segunda parte es muy nueva porque antes nos rompíamos y no nos preguntábamos sobre eso. En este proceso de constitución de las corporalidades circenses generizadas, se atraviesa principalmente por el entrenamiento, que es un disciplinamiento corporal donde se adquiere esta fuerza y esta flexibilidad de manera preobjetiva, como capacidades físicas y afectivas. Y el entrenamiento es el mismo para todos los cuerpos, masculinos, femeninos, para todas las subjetividades. Entonces yo me pregunto, ¿en qué momento se generizan los cuerpos? Y planteo que existe una kinestesia circense generizada que entra en tensión con una apariencia de los cuerpos que disputan la norma binaria. Por ejemplo, me acuerdo de una entrevista que una compañera se estaba entrenando para ser portora y portar a alguien, a su compañera, y me contaba que se le iban las tetas y que tenía mucho músculo pectoral y que parecía un chabón. Y me dijo, es necesario deconstruir eso también. Eh, entonces, como que materialmente los cuerpos no hay una gran diferencia, pero es en la kinestesia, es en el movimiento, en la manera en la diferencia de la manera de movernos, donde se generizan los cuerpos. Esto se está transformando a partir de la influencia del movimiento feminista. Nos estamos cuestionando esto también. Em, y en este capítulo planteo a modo de hipótesis que vivir siendo fuertes y flexibles es para los artistas circenses de generaciones anteriores y generaciones actuales una actitud que es hacia el mundo. Predisposiciones a la práctica, maneras de ser, pensar y sentir generizadas que se heredan y están históricas y socialmente construidas, pero que también en su devenir histórico van siendo reactualizadas por las nuevas generaciones. ¿Y la siguiente? Entonces, el habitar el circo tiene una parte muy importante que es la escena. Y acá yo planteo que en el pasaje de la arena circense a la arena feminista, los sujetos se reapropian de estas disposiciones emocionales y corporales de fortaleza, y que la fuerza física con la potencia artivista de lo colectivo y los sentidos feministas se transforma en fuerza simbólica. Vamos a la que sigue. Y bueno, para finalizar, como mi conclusión, es que con la irrupción del movimiento feminista en el circo, la fuerza se extiende más allá del dominio individual físico del cuerpo en la escena y se vuelve una fuerza que es social, es simbólica y es colectiva,
que estas subjetividades se encuentran atravesando un proceso de transformación y agenciamiento generacional de la mano de los jóvenes a partir de esta nueva politicidad de la coyuntura de los activismos feministas contemporáneos. Siguiente. Gracias. Bueno, una vez finalizada entonces la presentación de Camila, le damos la palabra a las integrantes del jurado. No sé cuál de las dos va a empezar. Paula, ¿querés empezar? ¿Empiezo yo? Como vos quieras, ningún problema. Bueno, dale. Empiezo, que soy la más desconocida y extraña en todo este proyecto y esta historicidad. Bueno, Cami, Luz, Paula creo que también ahí tuvo sus manos mágicas. Primero felicitarlas por el trabajo hecho, porque la verdad que no solamente me parece un tema académicamente original, potente, sino que también me parece que es necesario, ¿no? A mí me gustó mucho la tesis, creo que le aporta eso, mucha potencia al vínculo y a los códigos que hay que encontrar entre la investigación y la militancia, entre el territorio y la academia. Me parece que como que tiene ese hilo conductor como muy necesario, ¿no? Y que trae como la construcción del conocimiento fresco, novedoso, donde está el cuerpo, digo, todo eso que la academia nos saca, ¿no? Y que la pandemia, ahora que nos vemos solo en las caras y estos cuadrados y no vemos el cuerpo, bueno, creo que trae como toda esa cuestión del movimiento, del color, del cuerpo puesto en acción para construir conocimiento, para generar redes de militancia, de acción. Bueno, me parece que todo eso lo tiene y me parece que, o yo por lo menos creo que para ahí hay que ir. Así que en eso quiero felicitar por el trabajo porque me pareció súper interesante. Por otro lado, bueno, como en líneas más generales de lo que es mi aporte para seguir construyendo este proceso, que sé que seguís con el doctorado, Cami, y eso, entonces me centré más que tanto en los halagos, en las cosas que me parece que están buenas como para seguir pensando y seguir como reflexionando en eso. Yo debo confesar, al igual que en la presentación, me costó un poco en la escritura seguir las ideas, Cami. Hay como un montón, digo, y en la presentación yo no sé si lo notaron también, hay como una cosa de sacar todo lo que quiero decir, todo lo que vi, todo lo que hay, todo lo que está, y hay como poco cierre de todo. No sé si soy clara, como que se abre, se abre, se abre, se abre, y en algún momento se abre tantos, hay tantos temas que están geniales, porque la verdad que todos esos capítulos te llevan a mundos que están buenísimos, que no terminé como de profundizar en ninguno, como para acompañar tu proceso de llegar a esa conclusión, digamos, ¿no? Y lo voy a bajar ejemplos, digo como para pensar. Yo creo que hay algo ahí, vos empezaste diciendo que te costó un montón separar esto de la militancia y como la tarea de la observación y de la construcción del dato antropológico, ¿no? Como un poco por ahí. Y yo creo que en algunas cosas eso se nota y que la militancia muchas veces nos gana a no hacer tan claras las oscuridades del territorio, las tensiones, las resistencias, porque es verdad todo lo que vos decís. Digo, y es verdad esta conclusión a la que vos llegás. Y yo en mi cabeza, el dato antropológico, me quedo preguntando, bueno, pero ¿cuáles son las peleas que hacen estas pibas entre sí para hacer todo esto que están diciendo? ¿Cuáles son las peleas que se encuentran generacionales adentro de esas carpas, adentro de esas prácticas? ¿Cuáles son las peleas que se encuentran con las colectivas disidentes, con las colectivas LGBTQ+, digo, que también están en el circo muchas veces monstruorizadas, ¿no? Como en esa categoría que las hay, digo, hay peleas, hay resistencias, hay tensiones. Bueno, me quedé como con ganas de profundizar un poquito más ahí, porque sí es verdad que las generaciones actuales a partir del 2015 generaron todo esto que vos contaste,
pero también es verdad que muchas personas individuales desde mucho antes vienen tratando de agitar o de traer estas discusiones de una u otra manera, ¿no? Entonces, en algún punto yo me preguntaba si no estaría bueno, esto como pregunta, me preguntaba si no estaría bueno también dejar un registro de esas voces cirquenses que hubieron antes del 2015, trayendo estos debates. Yo creo que en el registro de las monstruosidades, lo pongo entre comillas, ¿no? De esos cuerpos disfrazados, de esa mujer con barba, de esa, bueno, ¿qué había ahí? Que vos un poco, digo, lo traes, ¿eh? No es que nuestra... trato de imaginar estas preguntas desde lo que vos trajiste, no desde lo que a mí me gustaría haber leído, pero digo, como que me hubiese gustado como saber un poquito más de ahí. Bueno, ¿cómo son esas resistencias, esas tensiones? Si para las colectivas más jóvenes ha sido fácil armar el circo sin violencia, ¿qué pasó con eso? Digo, surge a partir de un montón surge a partir de un montón de denuncias de scratches, digo, que han sido como súper cuestionadas. Bueno, como rastrear un poquito más ahí, me parece que le daría como mucho brillo también al trabajo, ¿no? Por otro lado, esperen porque lo tengo anotado, porque no me acuerdo todo de memoria. Por otro lado, una cuestión de orden de la tesis, pero esto es una sugerencia, solo que una sugerencia. El glosario, yo me pasé toda la tesis tratando de entender qué era la portadora o portera, como una cosa así, portora. Y encontré el glosario al final, como que como sugerencia, digamos, capaz está bueno, porque yo la verdad no sé si yo tendría que haber chusmeado si estaba atrás o adelante, pero como que me perdí un montón estuve más pensando que, imaginándome, yo hice murga y decía, ¿será el que porta bandera? ¿Será? O sea, como desde la ignorancia total, y lo encontré al final, capaz como sugerencia, no sé, o poner algo que diga, che, miralo al final, o yo soy media así que no busqué. Por otro lado también, como la necesidad de una introducción en esa tesis, que me diga, bueno, porque está en el capítulo 1, se empieza el capítulo 1, y el capítulo 1 es medio capítulo, y es medio que me va a contar cómo está estructurada la tesis, pero ya empezó el capítulo 1, ¿se entiende? Entonces digo, como que empecé el capítulo 1 y al final encuentro, bueno, el capítulo 1 va a decir tal cosa, va a decir tal otra. Capaz, si hubiese estado antes, me hubiese como ordenado un poco mejor. Lo digo en estas cuestiones de lo que yo me fui perdiendo en la lectura, ¿no? Como en estas cosas. Bueno, otra cosa que me pasó también, y que me pasó también ahora en la presentación, es como la jerarquización de las hipótesis. En cada capítulo la general. Como que están todas medio a la misma nivel, ¿no? A la misma idea. Entonces, como que eso, se abren un montón de cosas y capaz que hay hipótesis que son como más del capitulito, más secundarias, que hacen esa hipótesis general, y como que no terminé de entender hasta lo último cuál era como la que ibas a relevar más, digamos. Estaban como medio algunas como así en el mismo orden, y eso también dificulta seguir la idea, o sea, dificulta como si esto que vas a contar es como que aporta ese gran dato, si es lo que tengo que prestar atención, como un poco en eso. A mí, por lo menos, me resultó como un poco confuso eso en todos los capítulos. Bueno, después hay citas que tenés, o autoras o autores en el texto general que no aparecen en la bibliografía final, y al revés, que eso como que está bueno para con tiempo chusmearlo. Otra cosa que a mí me pasa, y esto también es solo mío y es una sugerencia, yo creo, y esto lo podemos discutir, creo que todavía es necesario hacer ciertas aclaraciones de por qué trabajamos lo que trabajamos quienes trabajamos desde los feminismos y desde los géneros. Y una de esas cosas, sobre todo por una cuestión de militancia, es la del lenguaje. Entonces, yo creo que una mínima reflexión, una explicación, un pie de página, algo que diga por qué uso el lenguaje inclusivo y por qué uso el que uso. Porque digo, hay una gran discusión también en el uso del lenguaje inclusivo. Vamos a usar la E, vamos a usar la X, vamos a usar, bueno, el arroba creo que ya no se usa, pero digo,
vamos a usar el binario, como digo, también nos posiciona en el terreno de la militancia feminista en un lugar y no en otro, ¿no? Digo, y hay como ciertas discusiones en función de eso, y también hay discusiones muy académicas, teóricas y muy territoriales, que para mí está bueno como hacer un pie de página, sobre todo si te lee alguien que no viene del palo. O sea, yo pienso siempre en eso, ¿no? De todas maneras, vos lo aclaraste y me pareció muy buena esa aclaración, esa pregunta que te hiciste de qué es, ¿para qué investigo y para quiénes? Me parece que eso nos ubica ahí, ¿no? O sea, cuando uno piensa en el para quiénes y vos dijiste en mis compañeros, bueno, capaz no es necesario hacer esa aclaración, pero a la vez me parece que es un trabajo potente que puede servir para otras construcciones y otros campos, donde capaz estaría bueno agregar un pie de página, una cosa así, si es que en algún momento tenés pensada como, no sé, publicarla o hacer algo más con esto. Después, algunas categorías que me aparecieron ahí como dadas, que me parece que todavía es necesario también como darle la vuelta, que es la de activismo, con todo lo que eso implica. También hay como mucha discusión también en utilizar en arte y en el campo de lo cultural la palabra activismo, ¿no? Como que está re buena, es potente, me parece que está buena como jerarquizarla como categoría. Me parece también que, o a mí me quedó ahí, tenés durante toda la tesis, y vos lo planteás como esa mirada generacional, ¿no? Y vos en un principio dijiste, bueno, me interesa pensar un poco cómo las juventudes de alguna u otra manera dinamizan y tensionan estas masculinidades, el campo circense, bla, bla, bla. Y me aparece poca discusión sobre lo generacional. Un poco creo que lo empecé diciendo, bueno, ¿cómo se tensiona eso en este campo de estudio? ¿No? ¿Cómo se resiste? ¿O no? ¿O qué negociaciones hay? Bueno, ¿qué pasa ahí con todos estos estudios de juventudes que empiezan a aparecer, sobre todo no solo en el campo de tu territorio, tu campo de estudio, sino también desde las militancias, digo, ¿no? Hay como también distintas formas de entender lo que es la militancia en cuanto a lo generacional, entonces me parece que eso también está bueno como traerlos. Hay gente adulta que es re militante y es súper machista, o sea, la militancia hoy, digo, también tiene ahí un campo que se abre que está interesante para pensar. Aparece también esta idea del scratch que vos trabajás en el capítulo, no me acuerdo en qué capítulo, pero me anoté en la página 79, por ahí en la 89, aparece el scratch, aparece como súper, al principio en esa página 79 aparece como práctica solidaria feminista. Esa es la frase. Y yo dije, uy, habría de ahí como que me repensar. Pero en la página 85 vos lo retomás como las consecuencias del scratch. Digo, me parece que está bueno eso, y que también ahí le da como un dinamismo, ¿no? Entonces también pensaba ahí en esto que vos trajiste entre la militancia y la antropología. En las militancias feministas, para muchas feministas, el scratch es una práctica solidaria, pero a la vez es una recontra discusión al interior del feminismo, ¿no? Entonces digo, también eso te abre ahí como todo un panorama para ser pensado. Después, en la página 100 y en la 102 tenés la misma foto. Ojo con eso, o sea, lo marqué como porque si vos querés publicarlo lo tengas como en cuenta, como que está repetida la foto. Y después pusiste algo ahora, yo me anoté, sugiero un gráfico que muestre distintos colectivos circenses y agrupaciones, que creo que es el que mostraste, o un poco esa cartografía, que me parece que está fantástica, porque como que te muestra, me lo anoté en la tesis, que me hubiese gustado como verlo, me parece que está fantástica, y me preguntaba si, como para localizar eso, si es la misma gente la que participa en diferentes lugares. Digo, yo vengo también del campo cultural, eh, y, y de la militancia feminista en el campo cultural, es lo que trabajo, y muchas veces uno se encuentra con que hay diferentes colectivas, como Circos Carpas sin Violencia, etcétera, etcétera, y cuando vos empezás a rastrear no gráficamente son casi las mismas personas, ¿viste? Entonces uno dice, qué movida, y después te das cuenta, bueno, como que me pensaba en eso, como si pasaba lo mismo en el circo, te lo pregunto, ¿no? Como eso.
Y después otras preguntas que me quedaron también para seguir profundizando. No me quedó a mí muy claro cuál es tu activismo feminista. O sea, si tenés una práctica en una colectiva, en un partido político, como esa, o sea, cómo llegás al feminismo, eso como que no me quedó claro, si es a partir del 2015 con Ni Una Menos, si es en el circo propio, si es que estás activando en algún lugar territorial o simplemente o simplemente no, es el activismo feminista a partir de la construcción del conocimiento académico, como eso. ¿En qué sentido tu corporalidad circense y feminista se pusieron en diálogo con la académica? O sea, vos dijiste que hay una tensión ahí, que yo decía, bueno, pero ¿cómo se le jugó esto? O sea, como en su cuerpo, yo me preguntaba, o al revés, ¿no? Como ese diálogo, y para terminar, puse, bueno, que sería lindo que profundices en eso, y un poquito más en esa cuestión más metodológica sobre el lugar de vos como investigadora, feminista y circense, que lo planteás, porque está planteado. A mí me hubiese gustado como chusmear un poquito más ahí. Eh, y me parece que esto habilitaría la discusión entre ser investigadora y ser haciendo investigación, ¿no? En el propio campo nativo donde una se mueve, en ese activismo militante, donde no solo observás las violencias, sino que las naturalizás. Digo, vos contaste un poquito recién esto del taller. Como eso me parece como súper interesante, como para seguir pensando y profundizando. Son todas así como cosas que me abrió. Otra vez, chicas, las felicito porque me gustó un montón el trabajo realizado, y gracias, Cami, por traer esto a la academia, No, a la gracias. antropología. Bueno, en mi caso, Cami, Luz, a mí me encantó la tesis, me encantó, así que Gracias, Pablo. bravo por el trabajo. El mundo del circo, como lo presentás, en muchos aspectos para mí era desconocido, así que a lo largo de las páginas descubrir un poco todo eso fue muy interesante. Vos hablaste ahora en la defensa y en la tesis está cuáles fueron tus objetivos, tus preguntas, tu problemática a trabajar. ¿Cuáles son esas dos puntas centrales? Por un lado, trabajar toda esa subjetividad en el espacio del circo, esas transformaciones de la subjetividad, y también unir a eso cómo se transforma tu propia subjetividad. A mí me pareció muy interesante ese recorrido a lo largo de la tesis. Y la manera en que propones trabajar eso. Cómo fuiste hilvanando motivaciones, sentidos y perspectivas teórico-metodológicas. Esta idea de la comprensión desde una antropología habitada a partir de la participación e intervención desde una experiencia encarnada de estar siendo. Mientras yo leía la tesis y al final fue como más claro esto, también está en el estar escribiendo. Me parece que ahí fue cobrando también otra dimensión, el estar escribiendo este trabajo. Digo, creo que ahí se conjuga un poco todo esto. También. Creo que esas propuestas que te haces inicialmente en cuanto a objetivos específicos, esas preguntas, desde mi lectura está logrado, está logrado. Y me gustó cómo fuiste armando esa perspectiva teórico-metodológica. Y siguiendo tu sentir y tus travesías, tanto dentro como fuera de la facultad.
¿Mm? Inicialmente aparece tu motivación. Esta tesis me permite imaginar entrelazados estos dos mundos que habitaba de manera fragmentada. En algún momento de tu viaje dentro de la antropología pudiste encontrar el sentido. Tu viaje fuera en el circo ya lo venías haciendo. Y cuando lo encontraste, a partir de preguntas en distintas clases de seminarios y probablemente en materias, ahí aparece como el sentido, ese faro. Y una de las cosas que me pasó es, mientras leía el trabajo, recordé una frase que anda dando un poco vueltas y es esto de que el conocimiento es un rumor hasta que pasa por el cuerpo. Y esto es un poco lo que me parece que sucede en tu investigación. Y ahí aparece como ese sentido. Me gusta la idea que inspira el título del trabajo. Me parece que ahí hay también otra conjugación de intereses, de sentidos del estudio que está interesante. Muchas preguntas aparecen en la tesis. Y a mí me interesaron todas las preguntas que aparecieron. Y creo que en gran parte fueron tratadas, referidas, y creo que eso es un gran trabajo, ¿no? Es un gran trabajo eso. Algunas cuestiones para destacar en cuanto a lo formal, ¿no? Creo que la tesis tiene bien planteado esto del recorte del tema, la unidad de análisis, lo que aporta, los objetivos, como vos los mencionás, las dimensiones de las subjetividades circenses, la metodología, la organización, tu perspectiva. Creo que esto está, y que está planteado inicialmente, y que después en esa síntesis inicial que vos haces de hacia dónde va a ir cada capítulo o qué va a contener cada capítulo, desde mi lectura está realmente logrado lo que te propones en cada uno de los capítulos. Son muchas cuestiones, pero yo encuentro una trama en todo eso, encuentro una integración, encuentro hilos conductores, como un despliegue de un sentido que se va dando. Y en esto, antes de que me olvide, yo me fui anotando muchas cosas. Si vieras la versión escrita, está llena de cosas que iba anotando mientras leía. Hay algo que me gusta del trabajo y es cómo se observa, porque vos lo traes y lo mencionás, esos momentos de lo que a mí me gusta denominar como insight, ¿no? Esos destellos que uno tiene de conciencia a lo largo del trabajo o en el campo, esa comprensión de tipo más intuitiva, ¿no? Esa revelación que se da. Y vos lo mencionás en la tesis, y a mí me gustó también seguir ese sentido, que tiene que ver con el sentido que tiene para vos el trabajo, en este para qué de integrar antropología, el mundo del circo, la vida, tu activismo. Bien, desde aquella pregunta, ¿no?, inicial, ¿cómo está tu cuerpo cuando estás pensando? Que a vos te dispara a hacerte algunas preguntas. ¿Y dónde encontrás ahí tu para qué? Creo que la tesis tiene muchos momentos de insight. Cuando hablas de las genealogías que incluyan la variable de género, vos también mencionás que sos una de las primeras. Y en realizar esto, la invitación a ver, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son los supuestos en torno a esto? Si bien es una temática que surge en los últimos tiempos, ver qué está sucediendo con eso, etc. Otros insights que se dan, por ejemplo, en el capítulo 5, varias reflexiones. En esto que te menciono del sentido, me sucedió algo en la lectura de la tesis que iba sintiendo que faltaba
alguna cuestión. Por ejemplo, la idea de política, en las primeras páginas, ¿no? Entonces voy leyendo, página 30, y yo me pregunto, ¿desde qué lugar esto de la política? Y después aparece, unas páginas después aparece. Subjetividades, y la primera aproximación es más desde lo grupal. Y yo leía y decía, ¿dónde está en la experiencia, en el hacer? Y llega luego. Y lo mismo con emociones. En algún momento, leyendo sobre la subjetividad, digo, la dimensión del sentir le daría como otro continente a esto que ella está escribiendo. Y llegó la emoción después. En el capítulo siguiente llega. Con lo cual, me preguntaba hacia el final de la lectura, esto, ¿no? Que a veces puede generar en quien lee el trabajo, de ir sintiendo que va, bueno, ¿cómo completar este análisis? Faltaría esto, y termina llegando. Digo, hay como una sintonía, y creo que en eso hay una trama de la manera en que lo fuiste armando, que va uno llevando a decir, y ahora quiero saber sobre esto, y llega, y llega. Tomando en cuenta que es tu primera experiencia, tu primer caminar por esto de hacer una tesis, una investigación que llevó un tiempo, que llevó un trabajo, que llevó un volver a verte vos, también. Algunas cuestiones también para tener en cuenta, es solo por si te resuena. Me llamó la atención que por momentos usabas el plural y vamos a analizar, hablamos, y después la primera persona, como para que tal vez puedas aclarar un poco eso, que tiene que ver con una cuestión también epistemológica. Y en esto traigo algo que también mencionó Marcela y que a mí me parece que estaría bueno aclararlo, lo anoté acá, es esto de poder especificar en algún momento por qué elegís escribir de la manera en la que escribís, usando ese lenguaje, porque implica un posicionamiento. Y estaría bueno aclararlo de la misma manera que algunas cuestiones como lo que es cisgénero, lo que es transgénero, me parece que alguna aclaración, no recuerdo que estuviera, podría sumar, sobre todo pensando en que eso también ayuda a desnaturalizar. Creo que ese ejercicio de ver cómo estamos escribiendo y fundamentarlo epistemológicamente y a su vez aclarar ciertas cuestiones, es ese ejercicio constante de poder desnaturalizar y también el lector que asumimos. Me parece que ahí hay como alguna cuestión tal vez para sumar, agregar. Me gustó el cuadro este que realizás sobre las dimensiones de las subjetividades. Creo que me gustaron los subtítulos que aparecen en el capítulo 2. Esas maneras de habitar desde los cuerpos, una comprensión sensible. Y es cierto que cuando uno empieza a leer en esos primeros capítulos hay como muchas cosas. Y en la lectura a mí me pasó que al avanzar en las páginas, eso fue llenándose de contenido, de cuerpo, de experiencias, de etnografía. Ahí. Las hipótesis me gustaron. Alguna cuestión con respecto al marco teórico es bastante claro, las referencias a Butler, a Segato, a Bourdieu. Acá con Bourdieu tengo una opinión, un comentario por si resuena. Es muy claro cómo planteas toda la propuesta de la teoría de la práctica y de campo. Entiendo la idea de poder usar la propuesta de campo para pensar el campo en el ámbito del circo. Me parece que en un punto limita la idea de Bourdieu aplicarlo ahí. Creo que para pensar es muy interesante, pero nos perdemos de otras de las cuestiones o de ese contexto central desde el que trabaja Bourdieu, ¿no? Él piensa los campos para poder pensar el espacio social. Entonces,
la idea del campo social para la arena del circo me pareció que limitaba un poco aquella idea original del autor. Entiendo que es una manera que te permite trabajar, pero ahí es como que quedó desde mi lectura. Bueno, aparecen varias hipótesis, sentidos de tu trabajo. Yo fui anotando capítulo por capítulo las ideas y cómo lo ibas trabajando. Te comenté esto de ir viendo cómo aparecía esta idea de política, y después aparecía desarrollado lo de subjetividad, lo de emociones. Hay una cuestión que que me lo pregunté, lo anoté, y que creo que tal vez es un camino que puede servir para desnaturalizar algunas cuestiones, sobre todo por el tipo de participación y compromiso que vos tenés. Me preguntaba en esta manera que elegiste hacer, ¿no? La investigación, participación, intervención, esta antropología de tipo, el estar siendo, esto de habitar, fantástico. Y vos traés la referencia también en algún momento al trabajo de Bacán, ¿no? Y uno dice, bueno, Bacán hace esa etnografía y en el RIMA. Entonces, ¿cómo sería no hacerlo así? ¿A qué se puede arribar? ¿No? Entonces, me parece que a veces cuando uno se plantea que vos lo fundamentás muy claramente en tu investigación, ¿por qué de esa manera? Tal vez la invitación a pensar cómo podría ser si no sea así, si no se hace de esa manera, a qué se podría llegar y tal vez ayude como ponerse en otros espacios para desnaturalizarlos, ¿no? Como en ese ejercicio, si me ubicar en otra perspectiva, cómo esto podría sumar para desnaturalizar eso. Y no porque sea mejor una opción que la otra, sino para precisamente darle más contundencia a ese sentido de lo que vos estás diciendo, que efectivamente lo tiene, y la tesis lo muestra desde mi lectura muy, muy bien. Creo que o sea, el capítulo final, que funciona a manera de un recorrido, permite incluso aclarar cómo esas hipótesis se convierten en tu lectura de ese camino recorrido hasta este momento. Hay puntas para seguir en el doctorado y probablemente haya otra cantidad de cuestiones que a vos te permitan reposicionarte, volver a verte, revisar cuestiones, pero el punto en el que estás, desde mi lectura, es muy bueno ese recorrido. Y así creo que también mostrás cómo el cuerpo tuyo y el cuerpo de todos y todas, todos los que participaron en tu investigación hablan, aquello que otras dimensiones callan, ¿no? Y finalmente, ¿no? Como hacía modo de guiño, ante aquella pregunta que disparó parte de tu sentido para esta tesis, la pregunta sería, ¿cómo está tu cuerpo, ¿no? Cuando integras circo y antropología. ¿Mm? Bien. Ya estamos. Camila. Sí. Bueno, gracias por las devoluciones a las dos. Marcela, lo que decís de las resistencias y todo lo que sucedió a partir de esta irrupción, la verdad es que no está escrito, pero no es que no haya existido. Quizás lo naturalicé y quizás también un poco lo omití por miedo, porque fueron situaciones muy violentas, la verdad. O sea, no quizás a mí como antropóloga, investigadora, pero sí como activista. Hemos vivido situaciones violentas, hemos recibido amenazas fuertes.
Entonces también yo pensaba como, bueno, esto es un trabajo que probablemente va a ser público, porque las tesis son públicas, entonces hasta donde escribo, el circo es así de chiquitito, todo el mundo nos conoce. Em, pero bueno, quizás no tuve el tiempo o no supe cómo abordar eso desde otro lugar, ¿no? Como sin exponer a nadie, sin exponerme a mí, sin exponer a mis compañeras y a mis compañeros, pero la realidad es que sí hubo resistencias muy fuertes. Eh, Todo el tema de los scratches también es algo que a mí me genera un montón y a nosotros, de contradicciones, eh, que también lo trabajamos en los talleres, desde el activismo y que desde la antropología, eh, después de terminar la tesis, fui tratando de pensar desde otras maneras, pero es algo que tengo pendiente, que no era el foco tampoco de la tesis, por eso no lo profundicé, pero sí puede ser que a lo largo de la tesis va saliendo de manera naturalizada, digamos. Em, no me acuerdo. Paula, ¿cómo está mi cuerpo ahora con estos dos mundos juntos? Ahora, particularmente por la pandemia, es un momento complicado porque los circos están cerrados, pero la verdad es que poder integrar estas dos cosas me reavivó el deseo de ser antropóloga y de dedicarme a esto. Yo iba a dejar la carrera, la verdad. No tenía ganas de seguir estudiando hasta que cursé el seminario tuyo y después el seminario de Silvia y metiéndome en el equipo y de la mano de Luz, que me dijo, sí, se puede pensar esto y se puede integrar. Em, Empecé a pensar la posibilidad de hacer antropología de otra manera y, y me reavivó el deseo y las ganas de las dos Y, cosas. y ahora la tenemos haciendo el doctorado. Y ahora sí, por suerte sí, estoy haciendo el doctorado. Eh, Tratando de no perder el cuerpo en el intento también, que es muy difícil. Mm, bueno, no sé si me olvido, probablemente me estoy olvidando un montón de cosas, pero no me acuerdo. Bueno, sí, con esto se cierra el intercambio con las integrantes del jurado. Le damos la palabra a la directora para que cierre esta primera parte. Bueno, muy breve. Fundamentalmente quisiera agradecer al Departamento de Antropología porque hicieron una odisea en estos contextos de pandemia para que Cami pueda defender. Además, nos aceleraron los tiempos porque justo tiene Cami una directora embarazada que no quería atrasarle más la defensa. Así que nada, Josefina y equipo, muchísimas gracias. También agradezco a los jurados, a Paula y a Marcela por haber tenido una lectura tan pormenorizada del trabajo de Cami. Estoy de acuerdo con todo, con absolutamente todo. Cami, el glosario lo tenías que enumerar, lo teníamos que enumerar. Cuando Marcela dijo el glosario, viste que es mi obsesión. Pero nada, estoy de acuerdo con cada una de las observaciones, me parece que las anoté todas. Me parece que a Cami le van a seguir sumando para seguir trabajando sobre esta temática que tanto le apasiona. Agradezco también al equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance porque a Cami habita también ese equipo y participa en el subgrupo de género, que hay algunas compañeras conectadas, las veo ahí, desde una posición donde estos dos caminos están. Y nada, yo estoy muy embarazada, Cami, me voy a poner a llorar en cualquier momento, pero nada, lo único que puedo decir es que el trayecto que pude acompañar a esta termita, yo le digo así porque sí, esa explosión que plantea Marcela al leerla y no sabes lo que era antes,
Eso es acompañar a Cami, o sea, es acompañar a un fuego que va transitando diferentes espacios. Así que nada, para mí ha sido un aprendizaje enorme acompañar a Camila. Aprendí más de lo que di. Así que me llevo me llevo mucho más, y no solamente el conocimiento que trabajó Camila, sino el nivel de compromiso y esta propuesta de antropología habitada que ella fue transitando con la práctica, con la carne, con la teoría, con sus prácticas en la universidad. Y en este sentido, Cami tiene una posición ética que me parece que es clave en sus prácticas investigativas, ¿no? Ella tiene una postura ética en todo momento. Hasta ayer me mandaba mensajes diciendo, van a estar mirando las compañeras, entonces yo quiero que me entiendan las compañeras en la defensa. Yo decía, bueno, Cami, consideremos que si no, hagamos otra presentación para el movimiento, ¿no? O sea, este estar en los dos campos, participando, activando, y a la vez teorizando, a Cami yo la he visto que le ha atravesado todas sus experiencias. Asimismo agradezco a Julieta Infantino porque a Cami también la ha acompañado, ahora la está dirigiendo en el doctorado, yo la estoy codirigiendo, y la ha acompañado, la ha albergado en todo este trayecto, inclusive sugiriéndome cosas sugiriéndome, diciéndome, bueno, Luz, no tenés que avisar que cualquier cosa cuando tenés la fecha de parto para que Cami pueda tener la defensa. Así que nada, mis felicitaciones a Cami, una grosa, Camilita, a seguir trabajando. Y mis agradecimientos a todos. Tengo todo anotado para que Cami siga mejorando y también Gracias. para mí como directora, ¿no? Para poder seguir acompañando a estas joyitas que he tenido el gusto de conocer. Así que bueno, he aquí lo que logra la universidad pública. Bueno, con esto damos entonces por cerrada la primera parte de la defensa. Ahora le vamos a pedir a Camila que salga de la reunión. Vamos a cortar la transmisión, así las integrantes del jurado pueden deliberar y hacer el acta. Y te va a volver a llamar tu directora, Camila, para que vuelvas a entrar cuando esté lista y poder dar lectura al acta de defensa de tesis. Yo le mando un WhatsApp. Perfecto. Bueno, una vez terminada entonces la deliberación del jurado, ahora la directora de la tesis va a dar lectura al acta elaborada. Muy bien. En Buenos Aires, el 25 de junio de 2021, a las 9 de la mañana, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Camila Lozada. La tesis brinda un aporte valioso para entender cómo el movimiento feminista argentino, a partir del año 2015, interpela las maneras de habitar el circo de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias artistas circenses jóvenes en el conurbano bonaerense y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para esto, la investigación lleva a cabo una genealogía de la historia del circo desde una perspectiva de género y analiza sus vínculos con la conformación de los hábitos circenses en el contexto actual. Explica la transformación del mundo circense en Buenos Aires a partir de la politicidad en la coyuntura de los activismos feministas desde el movimiento Ni Una Menos en 2015 hasta diciembre de 2019. Intenta comprender de qué maneras se transforman las subjetividades de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias e intersex jóvenes circenses y sus maneras de habitar el circo a partir de la irrupción del movimiento feminista. A ello contribuye especialmente la producción de un corpus que se aplica de modo muy pertinente en el estudio de los vínculos entre cuerpo, género, emoción y activismo. La tesis se realiza desde una antropología habitada, a partir de la participación, intervención y a partir de la experiencia encarnada de estar siendo en el mundo del circo a través de un ejercicio de participación comprometida como antropóloga y cirquera. La perspectiva conceptual
que aporta la antropología del habitar y feminista, como el enfoque metodológico, se encuentran bien articulados. La tesis resulta un trabajo original e interesante en los campos que se propone dialogar y se observa mucho potencial para continuar en el trabajo doctoral que la tesista vislumbra realizar, dando indicios de caminos fértiles para continuar la tarea. La exposición oral ha dado cuenta y complementado el trabajo de tesis presentado. Por todo ello, este jurado resuelve calificar la tesis con la nota 10. Gracias. Con Muchas gracias a todas. Felicitaciones, licenciada. Gracias, Lucy. Felicitaciones, Cami. Felicitaciones, Cami. Felicitaciones. Gracias a todas. ¡Ah! No se ve mal, se ve al revés. Se ve al revés. Las infiltradas del equipo. Bueno, desde el departamento estamos también muy felices de tener una nueva graduada y con esto vamos a cerrar entonces esta defensa de tesis.